Somos Iglesia Cristiana El Almendro. Fe, oración y servicio. Hola, ¿cómo están, familia El Almendro? Deseando que para todos y cada uno de ustedes sea una noche grande, ricas y abundantes bendiciones. Recordando que estamos en la serie La maldad en el corazón del hombre. Vamos a buscar el libro de Jueces. Jueces capítulo 2, versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores, que los despojaron, y los vendió en manos de los enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Amén. Bueno, de antemano pues me disculpo por el audio. Tenemos un pequeño problema con el micrófono. A las personas que están allí, quiero compartirles a ustedes este mensaje el día de hoy con el propósito de continuar obviamente con esta serie, pero como que ir avanzando, ¿no? He notado que las prédicas, que, por ejemplo, que con las que yo inicié, tuvieron de pronto una vista más masiva, pero pues al ver esas prédicas, obviamente uno mira que hay temas que no son sensibles, ¿no? Al hablar de temas sensibles como por ejemplo lo que está sucediendo en Oriente, cosas así, pues obviamente van a tener un poco de mesura, digámoslo así, en este tipo de medios. La idea de todo esto es de que nosotros podamos entender obviamente el texto bíblico, no queriendo hablar mal de ningún pueblo. La idea mía es que usted pueda leer la escritura, porque pues básicamente hay veces en donde nosotros leemos la escritura pero no la entendemos, ¿no? Por ejemplo, las personas dicen, ¿cómo puede ser que un Dios tan bueno, cómo puede ser que un Dios de amor entregue a su pueblo Israel, que fue sacado de Egipto, y nuevamente lo entregue a los filisteos, ¿no? A los pueblos de los alrededores? Y es más, como usted, por ejemplo, también se pregunta, ¿cómo puede ser que si Dios es bueno, que si Dios es amor, haya tantas situaciones difíciles en este mundo, ¿no? Entonces, la vieja confiable es que todo se lo echamos a Dios encima, ¿no? Toda la culpa. Entonces, hay un serio problema con esto. ¿El problema cuál es? El problema es que nosotros tratamos de comparar a Dios con nuestro propio ser. O sea, ¿qué les quiero yo decir? Como si Dios tuviera que pensar de la misma manera en la que nosotros pensamos, ¿sí? Ese es el gran problema que hay en la actualidad en las iglesias. Y de hecho, los pastores en la actualidad, que pues lastimosamente en su gran mayoría predican el evangelio de la prosperidad, ellos piensan que Dios piensa lo que ellos piensan. Ese es el problema. Entonces, cuando uno les enseña a las personas otra cosa, las personas chocan con eso, porque para mí lo que vale es el Dios que yo tengo en la cabeza, no el Dios que usted me presenta, es mi Dios, como yo he ideado a Dios, como creo que tengo mi relación con Dios y como pienso que Dios piensa. Ese es el problema. Pero el único documento base por el cual usted puede comprender el carácter, la firmeza y lo que es Dios es la escritura, no su propio pensamiento. Si mi pensamiento me llevara hacia Dios, créanme, amigos, que no hubiera la necesidad que hubiera venido Jesucristo a salvarme a mí. O sea, por ejemplo, si los fariseos de aquella época estaban bien, porque ellos tenían una imagen de en ese entonces de Dios, obviamente, pues entonces, ¿para qué Jesús? No hubiera la necesidad. Entonces, la necesidad parte es desde que las personas que creen conocer algo de escritura no tienen idea de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué teniendo, por ejemplo, el Antiguo Testamento no pudieron conocer a Dios completamente? Porque aún la revelación estaba incompleta. La revelación se completa con Jesucristo. Yo hoy le estaba explicando a Carlos, le estaba diciendo, por ejemplo, le estaba explicando el tema de cómo se conecta el antiguo pacto con el nuevo pacto, ¿sí? Y hay cosas que, por ejemplo, están escritas en el libro de Hebreos que muestran claramente cosas que definitivamente ninguna persona tenía clara en el libro de Génesis y en todo el Antiguo Testamento. El objetivo del tabernáculo de reunión, ahí está allí en el libro de Hebreos. Melquisedec. ¿Cómo Dios habla el día de hoy? Dios hablando de muchas maneras y de muchas formas a través de sus siervos los profetas. Y también menciona el capítulo 1 de Hebreos a los ángeles. Dice, ya no habla a través de los profetas ni de los ángeles, sino que hoy habla a través desde su Hijo. Entonces, es necesario que usted, por ejemplo, conecte la Biblia
Deje de pensar de que usted tiene la razón en cuanto a lo que Dios piensa. Mire el carácter de Dios. El carácter de Dios es necesario estudiarlo. Entonces, la iglesia tradicional, me refiero a mis amigos romanistas, ellos tienen el Dios crucificado en donde ese Dios es completamente lleno de amor. ¿Sí? Entonces lo miran allí, no, Dios ya aceptó a todo mundo. Dios ya nos aceptó. Entonces, ese Dios inanimado que lo tienen crucificado allí, ese es un Dios que para ellos es un Dios que soporta todo, lo entrega todo, pero no exige nada. Ese es el problema. Entonces, ese es el problema de mis amigos romanistas. La iglesia tradicional tiene ídolos, imágenes, que bueno, digamos, puede usted tener una imagen, digámoslo, cosa que no es así. Porque según la ley, usted no puede hacer imagen de ninguna cosa creada en el cielo ni abajo en la tierra. Pero digamos que usted pueda tener una imagen conmemorativa o una imagen que usted de pronto pueda decir, esta es la imagen de Dios. Amigos, si esa imagen no le muestra el carácter de Dios, definitivamente, usted está adorando al Dios equivocado. Las personas cometen un error al mirar al Jesús crucificado en la iglesia tradicional. Porque cuando yo miro esa cruz, yo no miro solamente el amor. Yo miro es el carácter de Dios. Y le quiero explicar el carácter de Dios el día de hoy. ¿Cómo así, Fabián? El Dios que abandonó a su hijo en una cruz. O sea, el Dios que abandonó a su hijo en una cruz para no abandonarlo a usted nunca. Ahí es donde está el tema. O sea, el Padre, el Dios Padre Todopoderoso, abandonó a su hijo en una cruz. Y tenía que ser así. Él tenía que ser abandonado. Si no es abandonado, definitivamente Dios sería mentiroso, porque la paga del pecado es la muerte. O sea, Dios abandona a su hijo. Cuando el Señor Jesús dijo, Elí, Elí, lama sabactani, es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que de hecho en el canal de Fabián Mejía Oficial El Almendro tengo una predicación, y me parece que también en este canal al inicio también hice una predicación en donde hablo del Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para que la vean. Y allí, cuando usted mira esa predicación, usted mira que Dios abandonó a su hijo. Es la realidad. O sea, Jesús no estaba mintiendo. No lo podría abandonar por mucho tiempo, pero sí lo abandonó. Y lo curioso, vamos a Mateo capítulo 28. Y bueno, no curioso, sino lo real, ¿no? Lo que es. Entonces, en Mateo capítulo 28, usted puede encontrar una realidad. En el versículo 19, en la Gran Comisión, dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Cuántos? Todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, cuando usted mira esto, usted dice, Dios no me abandona. O sea, aquella persona que ha sido cristiano en algún momento, que ha recibido la fe, que así está en una secta, ¿sí? En una secta de error, y que ha escuchado el nombre de Jesús, y que medianamente, y digo medianamente, no porque alguna persona pueda tener el conocimiento en su totalidad, haya conocido la obra de Jesús, a pesar de que está en una secta legalista, en otra secta en donde definitivamente el centro no es Jesús, debe tener algo muy en claro. Jesús nunca abandona a aquel que recibe. El Padre nunca abandona a aquel que recibe en el nombre de Jesús. El problema es mirar si usted es recibido. Pero si usted hoy cree en Jesucristo, el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, y de que Él le ha salvado a usted, déjeme decirle una buena noticia. Esa es la buena nueva de salvación. La buena nueva de salvación es que Dios no lo va a abandonar. Pero si yo soy una persona que cometo errores, si soy una persona fraudulenta, si a veces me equivoco, Dios me va a abandonar. Eso regularmente pasaba en el antiguo Israel. Pero cuando Dios toma a alguien por hijo, lo corrige. Es muy diferente que usted diga, lo abandoné, a que diga, lo corregí. Entonces, el apóstol Pablo dice que Dios al que toma por hijo, lo corrige, y al que ama lo azota, ¿cierto? Pero Dios no abandona a sus hijos. Pero pasaba algo muy extraño con el antiguo Israel. El antiguo Israel tenía un problema muy serio, ¿sí? Entonces, la semana pasada estuvimos hablando de Josué y de la tierra prometida, ¿no?
de ese paso maravilloso a tomar la tierra prometida, en donde tenían que ellos cambiar esa mentalidad, ese chip de Egipto, y entrar a poseer la tierra porque no iba a heredar el libre juntamente con el esclavo. Entonces los introduce a la tierra prometida, hace que llenen toda la tierra prometida y que tomen posesión de la tierra. Y pone al arca del pacto, al tabernáculo de reunión, lo pone en un lugar estratégico para que todas aquellas personas que estaban en esa tierra vinieran y dependieran únicamente del Dios que les había organizado ese tabernáculo. Y usted dice, pero Fabián, usted me ha dicho de que no es necesario ninguna imagen. La imagen del tabernáculo de reunión, también como la serpiente de bronce que está en Números capítulo 21, es simple y sencillamente una sombra y una figura de Jesús. Pero no se nos es permitido hacer imagen alguna. Esa era una de las grandes problemáticas que tenía el antiguo Israel. Porque el antiguo Israel envidiaba a los dioses de los demás pueblos. Ese era uno de los grandes problemas. Como lo vimos ahí, cuando estuvimos mirando Jueces capítulo 2, dice que volvieron a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Siempre se va a repetir en el libro de Jueces, y no solamente en el libro de Jueces, sino cuando llega la monarquía, en donde ya no es solamente el pueblo, sino muchas veces es el rey. Y el rey, que ya es escogido, que la otra semana vamos a hablar de la monarquía, es el que desvía el corazón del pueblo. Aquí es todo el pueblo desembocándose hacia lo malo. Pero después, por uno solo, Dios culpa a todo el pueblo porque ellos fueron los que escogieron a ese rey. Digamos, si en esta nación llega a haber guerra, estoy refiriéndome a Colombia, si aquí llegan a haber problemas, el país vecino con el que de pronto tengamos un conflicto no va a decir, no, es que hay algunos que sí estuvieron de acuerdo con ese presidente y hay otros que no. No, es que ganó la mayoría y votaron por él. Entonces, por lo tanto, todos entran en conflicto. Si es así o no es así. Pero no era así en el antiguo Israel. Por ejemplo, expliqué la semana pasada lo que hizo la familia de Acán. Esa sola familia guardó el anatema. El anatema era algo del tesoro que no les era permitido escoger o recoger y ocultar de Jericó cuando se conquistó Jericó. Entonces, ¿cuál es el problema? Que en ese momento esa familia fue identificada, fue sacada y recibió la reprimenda necesaria, ¿cierto? Y así pasó muchas veces con el pueblo de Israel. Antes de la monarquía, no era todo el pueblo, aunque por una familia era acusado todo el pueblo, era fácil de identificar la familia y era solucionable. Ahora, después de que se establece la monarquía, ahora es el representante el que peca y por lo tanto todo el pueblo peca con el representante. Entonces, lastimosamente es así. Y yo les quiero decir algo importante. Ellos envidiaban a los dioses ajenos. Mire, por ejemplo, el versículo 12 del capítulo 2 de Jueces dice, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Entonces, dice, y dejaron, el versículo 3, dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. En el Antiguo Testamento se va a repetir la palabra Baal, que la palabra Baal significa Señor. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? O sea, que su Señor era el Dios que los había sacado de Egipto. Pero cualquier cosa que cambiara la magnificencia de ese Dios que los había sacado de Egipto se convertía en un Baal. ¿Sí? O sea, digamos, los moabitas entonces tenían al dios marrano. ¿Sí? Entonces, los amalecitas tenían al dios perro. Entonces, digamos, los filisteos tenían al dios vaca. ¿Sí? Entonces, cuando ellos adoptaban esa deidad, ellos empezaban a adorar a ese nuevo Señor y se olvidaron del Señor que los sacó de Egipto. Por eso es que se llaman los Baales. No es solamente uno. Los Baales. Ahora, los dioses de los otros pueblos, no porque Dios los considere dioses, sino porque para los hombres son dioses, no para Dios. O sea, Dios no tiene ningún conflicto con ningún otro Dios porque no hay Dios fuera de él. Por eso es que cuando se presenta como el gran yo soy.
¿sí? El único Dios. Entonces las personas tienen un conflicto con esto porque las personas creen que pueden hacerse su propio Dios. Y muchas veces las personas tienen su propio Baal. O sea, le voy a decir una triste realidad que sufre la iglesia en la actualidad. La iglesia, a ver, hay grandes templos. Usted mira Avivamiento, Manantial, la iglesia del Millón de Almas, la Bethesda. Usted mira la G12, la Carismática. Y usted mira que hay mucha gente en esas iglesias. ¿Sí o no? Entonces usted dice, pero ellos van a adorar a Jesús. Ellos van por Jesús. Y yo le digo a usted, no, no van por Jesús. Ay, Fabián, usted cree que usted tiene la verdad. Y es que usted cree que usted es el único que usted sabe. Si todas esas personas que van a esas iglesias no se han negado al sí mismo, no se han arrepentido, si todas esas personas no tienen la necesidad diariamente de buscar a Jesús en la Biblia, si no echan su cabeza en silicio, si simbólicamente no se echan ceniza en su cabeza, que es el juicio, si esas personas no entienden al Dios con carácter, sino solamente al Dios bueno, lo único que hacen a ese lugar es ir a buscar un Baal. ¿Cómo así, Fabián? Claro, cuando usted va por su necesidad económica en lugar de ir por Jesús, usted ahí tiene un Baal. Cuando usted va por su salud en lugar de ir por aquel que salva el alma, usted tiene un Baal. Cuando usted va por su pareja en lugar de ir por Jesús, usted tiene un Baal. Esa es la realidad. Baal es todo aquel señor que le impide mirar claramente a su verdadero Dios. Esa es la realidad y es una realidad con la que nadie quiere compaginar, entender. O sea, mire, es un estribillo esto que le estoy diciendo de que Israel hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Siempre se repite. Por ejemplo, una muestra de esto, porque la verdad no me voy a poner a decirles a ustedes en cada versículo, pensé en hacerlo, pero de verdad yo creo que el que lee la Biblia sabe que Israel se metía, o sea, salía de una, estaba bien, y se metía en otra. Entonces, el periodo de los jueces empieza, no desde el libro de jueces, no, empieza desde cuando Moisés se le empezó a salir de control el pueblo. Entonces, dice, ay, ¿yo qué hago? Entonces llegó su suegro, Jetro, y le dice, reúne a unos ancianos que te ayuden a dar juicio justo al pueblo. Desde ahí empiezan los jueces. Pero eran los jueces escogidos por Moisés y los hombres. ¿Era algo medianamente bueno en ese momento? Sí. Pero después de que todo el pueblo se corrompen hasta los jueces escogidos por Moisés. Y los hijos de los jueces escogidos por Moisés se corrompen. Como en muchas ocasiones, por ejemplo, los hijos de Samuel se corrompieron. Los hijos del sacerdote Elí se corrompieron. Cuando usted mira esto, usted puede entender claramente de que el pueblo vivía en constante error. Se equivocaba. ¿Sí? Pero el problema no era que se equivocaran, sino que abandonaran al Dios que los sacó de Egipto y que los puso a reinar en una tierra que ellos no conocían. Cuando usted mira al juez Gedeón, empieza a ver un reclamo de Gedeón. Primero se le presenta, yo estaba escuchando esta semana al pastor R.C. Sproul, que le recomiendo que lo escuche. La verdad, él para mí ha sido un maestro, a pesar de que ya no esté con nosotros. Dios me ha enseñado muchísimo a través de ese varón de Dios de los ministerios Ligonier. Y cuando yo escuchaba al pastor R.C. Sproul, él hablaba de cómo el pueblo empezó a irse detrás de su propio conocimiento y de su propia cadencia acerca de interpretar y conocer a Dios. Y de que el pueblo empezó a equivocarse a tal punto de que definitivamente ya no querían obedecer al Dios de Israel, al Dios que los sacó de Egipto. Entonces, el pastor R.C. Sproul explicaba de que la necesidad del pueblo de ver algo físico, de la necesidad del pueblo de tener algo que abrazar, fue algo que entendió Dios. Entonces les permitió el tabernáculo de reunión, que es sombra y figura de Jesús, como ya lo vengo explicando. Y también les permitió la serpiente de bronce, que esta serpiente de bronce es sombra y figura según Juan capítulo 3, versículo 14, que así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en el desierto.
Entonces, es una constante caída que tiene Israel. O sea, es algo que usted puede pensar de que a mí, conmigo no es lo mismo. Pero le estoy diciendo que si su motivación es otra al ir a la iglesia, usted tiene un Baal en potencia. Y las personas no les agrada esto. ¿Por qué no les agrada? Porque pues a las personas lo que les agrada es que Dios les solucione el problema. Entonces, tengo problemas con mi pareja, necesito que Dios me resuelva esto. Pero ¿usted quién le dijo que Dios es Cupido? Que de hecho en la mitología griega montaron un dios así. El angelito que le inserta a usted en su corazón la flechita del amor. ¿Quién le dijo a usted que Dios era eso? El Dios que sana. ¿Quién le dijo que Dios está interesado siempre en sanarlo a usted? Y si Dios no quiere sanarlo, ¿qué? O sea, ¿está mal que una persona tenga una enfermedad? Ahora, lo más chistoso es que las personas llevan alimentándose mal, viviendo una mala vida. Se lo está diciendo alguien que no da ejemplo. Que mire cómo estoy de gordito. Pero llega el momento de la enfermedad y lo primero que hacen es echarle la culpa al Creador. ¿Sí o no? Entonces, Dios está en la obligación. ¿Pero por qué está en la obligación? ¿Quién le dijo a usted que si usted no madruga, no hace cosas por trabajar, por hacer algo por su economía, no es un sacerdote en su hogar, usted pueda tener el matrimonio estable y muchas veces tener que echarle a la olla? No, Dios está obligado. No, mi querido amigo, usted está muy equivocado. Si usted quiere dinero, levántese temprano, váyase a trabajar. Esfuércese. Aún así Dios dijo, no te dejaré ni te desampararé. O sea, usted tiene que irse a trabajar y Dios le va a abrir puertas y le va a ayudar. Pero hay que trabajar, porque si usted no trabaja, pues entonces ¿Sí o no? Entonces, hay un serio problema. O sea, si usted quiere recuperar su salud, pues hermano, empiece a hacer dieta, a dejar de comer tanta basura. Pero entonces lo que Dios quiere es algo muy diferente a lo que el hombre quiere con Dios. El hombre quiere que Dios establezca su voluntad, pero frente a la voluntad de él mismo. O sea, que sea igual a la voluntad personal. Pero si Dios no quiere eso, entonces Dios está en la obligación. Por eso las personas adoraban a los dioses que tenían alrededor. El pueblo tenía muchos dioses alrededor. Entonces, el dios cerdo. Aquí me prohíben en Israel comer cerdo. Allá no. Aquí hace falta la carne. Allá sobra la carne de cerdo. Y es tan rico el cerdo. Un chicharrón de cerdo, imagínense. ¿Sí o no, Carlitos? Es delicioso el cerdo. Pero aquí me lo prohíben. Allá me lo dan en abundancia. Entonces, ellos anhelaban la forma que tenían. Tanto es así que cuando el último juez, que fue Samuel, está allí, ellos empiezan a quejar y dicen, queremos rey. Y empieza la monarquía. Pero el pueblo es diferente a nosotros, el pueblo de Israel no. O sea, en la vida de creencia usted debe entender que el Antiguo Testamento y los malos ejemplos hablan mucho de la humanidad y de lo que somos nosotros. Del corazón de nosotros los creyentes. Ay, pero a mí me gusta es que me comparen con Gedeón. Pero nadie sabe que Gedeón era un cobarde. Que cuando se le presenta al ángel y el ángel le dice, hola, varón esforzado y valiente. Pero Gedeón era un cobarde. O sea, no lo era. Después de eso, Dios coge a ese hombre llamado Gedeón, un cobarde. Note esto. Y cuando lo coge, le dice, usted va a libertar al pueblo de Israel de los enemigos que están oprimiendo hoy al pueblo. Y el tipo empieza a pedirle a Dios señales. No, pero es que mire, por favor, venga, espérese aquí. Si cuando yo vuelva, usted está, entonces es porque sí. Si el copito se me secó de esta manera a pesar de que esté el invierno, eso quiere decir de que sí es usted, ¿sí? Y empezaron a ver muchas cosas y el ángel de Jehová, que en este caso para mí es el mismo Cristo, es una cristofanía en este caso, está allí hablando con un hombre cobarde que no tenía ni la más mínima capacidad de poder libertar al pueblo. Después de eso, este hombre le hace caso al ángel de Jehová a medias porque le dice, vaya, coja, destroce este ídolo y después cocine este toro de esta manera y de esta manera pues usted va a hacer un sacrificio. Después echó toda la aldea de enemigo, la aldea lo quería matar y después le colocan de apodo a Gedeón Jerobal,
ya que pues contendió contra Baal, obviamente, y pues eso era el apodo, como que era una vergüenza, ¿no? O sea, el pueblo de Israel ya estaba tan contaminado que ya esos dioses los tenían superiores a Jehová, a Yahvé. Eso era un problema. Y antes querían apedrear a Gedeón por eso. Después lo lleva a armar un gran ejército y más o menos alcanza a reunir unos 30.000 hombres. De esos 30.000 se le presenta el ángel de Jehová a Gedeón y le dice: Gedeón, esos 30.000 son muchos hombres para poder libertar a este pueblo. Son muchos, demasiados. Y si yo permito que vayan esos 30.000, después van a decir: el pueblo tuvo la capacidad de poder enfrentar a sus enemigos. Si se le permite al pueblo, el pueblo va a empezar a ¿qué hacer? A enaltecer su corazón. Después de que le dice esto, le dice: dígales a ellos que el que tenga miedo, que se vaya para su casa. Se le terminaron yendo 20.000 hombres. O sea, de esos 30.000 quedaron 10.000. Y después de eso le dice: pero Gedeón, son demasiados hombres. Son muchísimos. Vamos a hacer una cosa. El que lama como un perrito, que un perro era algo que no era un animal puro para el judío, ni era un animal de alta estima, ¿sí? De alta estima. Entonces le dijo: el que lama el agua como un perro me lo va a apartar, y el que se arrodille a lamer el agua, ese me lo deja también aparte. Entonces, ¿qué sucede allí? Acá hay una figura bastante comprometedora, porque resulta y pasa de que los que se arrollaron no iban a la guerra. Eran los que lamieran el agua como un perrito. Entonces, de los que lamieron el agua con un perrito, quedaron 300. Y esos iban a ser los 300 valientes que iban a ir con Gedeón. A ver, pensemos un poco por qué unos se arrodillaron y por qué otros simplemente lamieron el agua como la lame un perrito. Porque los que lamían el agua estaban atentos a lo que pasaba alrededor. En cambio, los que se arrollaban descuidaban su alrededor, ¿no? ¿Será? No. No. Resulta y pasa de que posiblemente, según leí, les voy a dar un dato chistoso, que para que pudiera hacer esto así, lo que tenían que hacer era medio inclinarse, coger el agua ahí, ¿sí? No podían inclinarse bien. ¿Quiénes son las personas que regularmente no se pueden inclinar bien? Los ancianos. Las personas que no tienen la capacidad de hincarse bien. Es muy diferente a una persona que se pueda botar sin poder hincar ante el agua. Entonces, los que pudieron recoger el agua y hacer esto, definitivamente no podían tener bien la articulación para coger y hacer pues lo mismo que los otros. O de pronto también la armadura. Entonces, no tenían armadura. Entonces, es algo que usted puede ver. O sea, cuando usted ve esto, es definitivamente que no podía haber algún tipo de fuerza en ese ejército. Ahora, si usted de pronto me dice a mí: no, eso no es así. Bueno, yo interpreto esto así. Pero seamos lógicos, ¿sí? No quiero tampoco decir ningún tipo de herejía. Pero lo único cierto allí era que eran personas que no podían hacer esto a voluntad. O sea, definitivamente quería un ejército inútil. ¿Me explico? Más adelante llega un hombre llamado David, en la época de la monarquía. ¿Y cuántos guerreros valientes tenía David? Tenía el mismo número, 300. Ahora les hago yo una pregunta: ¿de dónde salieron los 300 valientes de David? De las cuevas. De las cuevas. Regularmente los que vivían en las cuevas, le pasaba lo mismo aquí con Gedeón, porque el pueblo de Israel se tuvo que ir a vivir a las montañas, a esconderse en las cuevas. Porque los moabitas, los amonitas llegaban y les quitaban las cosechas y trataban de eliminar al pueblo. O sea, vivían exiliados. Y lo peor era que no se acordaban del Dios que los había sacado de Egipto. ¿Notan esto? Ahora, miren esto. ¿De dónde saca David a sus 300? De las cuevas. Pero ¿quiénes fueron los que se fueron a vivir a las cuevas? Los exiliados. Los que definitivamente no tenían nada. Los fracasados.
muchas veces eran delincuentes. Y llega ya un hombre llamado David y los saca de allí. Y se arma un ejército también de 300 valientes. Entonces, este ejército, primero Gedeón era un cobarde. Segundo, no fue con 30.000 guerreros, sino con 300 guerreros. Y posiblemente, vuelvo le digo yo, posiblemente según mi percepción, eran personas que no podían tener una movilidad en sus piernas. Y Dios hace una estrategia para que ellos vayan y entren de noche y acaben con el campamento enemigo. Entonces yo cuando dije, ¿pero qué tiene que ver que uno lama como un perrito y el otro se pueda hincar? El que se puede hincar aún es joven, el que no es porque definitivamente, por ejemplo mi mamá, yo qué días estuve mirando cómo limpiaba la nevera y definitivamente ella no se podía hincar. Entonces yo dije, claro, son personas que no pueden tener libertad en su movilidad. Y así hace Dios. Dios toma de lo más vil, de lo más frágil, de lo que definitivamente no tiene movilidad. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo claro. Abraham lo llama un hombre que ya es viejo, estéril, con su esposa, que ya tiene sus años, también estéril, y a ellos les promete una gran descendencia. ¿No les parece maravilloso eso? Claro que sí. Entonces, cuando usted mira esto, usted mira que el patrón de Dios es el mismo, es el carácter de Dios. Entonces, aquí podemos ver una característica de su carácter muy marcada. Y es que Dios no escoge lo más fuerte, lo más valiente, ni lo más entrenado. Dios posiblemente, o sea, si usted es una persona que tiene miedo, que ha sufrido de miedo, que ha sufrido de rechazo, si es una persona vieja, si es una persona que definitivamente nadie le toma la atención, si usted es un débil, déjeme decirle que usted es un candidato. A Dios le encanta hacer de la nada algo. Yo siempre le digo a Dios, Señor, yo soy nada, por favor, haz algo con esta nada. El problema es creerse algo. El apóstol Pablo decía que el problema del creyente es creerse algo sin serlo. Esa es la realidad. Entonces, la persona que viene a Dios debe entender que tiene un pasado. ¿Su pasado cuál es? Que usted pertenecía a un mundo, en este caso sería Egipto, y en el caso de nosotros, al mundo que nos precedía, que era antes de nosotros, en el cual nosotros estábamos muertos juntamente con nuestros delitos y pecados. Y Dios nos lleva a la tierra prometida. Mire cómo es lo mismo. Como llevó a Israel a la tierra prometida, Dios nos lleva a la tierra prometida, quien es Jesucristo. Porque, mi querido amigo, su tierra prometida es Jesucristo. Ahora, estando en la tierra prometida, Dios le pide a usted una cosa. No te apartes de mí, ni a derecha ni a izquierda. No te vayas detrás de otro señor. Ten cuidado con los dioses de los pueblos que tienes alrededor. Ten cuidado con los dioses de tu vecino. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de creer que conoces al Dios invisible. Para eso te dejé la escritura. Para eso te dejé este libro. Entonces, es un peligro que nosotros corremos todos los días. ¿Notan que nosotros somos también como Israel? Tenemos un peligro en donde todos los días estamos siendo bombardeados de información. Todos los días. Todos los días. Y mira, amigo, yo pienso en lo siguiente. Esta semana, hace como un par de meses le hice una jaula para los pájaros a mi mamá, gracias a un amigo que hizo primero una jaula para un familiar. Entonces, mi mamá me puso a hacer esa jaula y ahora me pidieron que le hiciera una jaula a un hámster, que para mí es un ratón. Es un ratón. Y yo decía, pero ¿yo qué le voy a hacer esa jaula a ese animal? Después empecé a ver que el animalito, como es un animal pues que puede ser criado, ¿no? Doméstico, el animalito cogía, se levantaba y le hacía a uno con las manitos así. Entonces yo dije, pobre animal, porque estaba en una jaula muy pequeña. Le voy a hacer, porque no lo podemos dejar libre, ¿no? Porque lo ideal es que estuviera libre el animalito. Pero como hay gatos en la casa, entonces le estoy haciendo una jaula grande. Y le voy a hacer parque temático y todo ese tipo de cosas. Luego me metí como 3, 4 cordones ahí con una malla. Y pensaba yo, ¿cuándo yo me vi hacerle una jaula a una rata? Pero es que la jaula no es algo que sea demasiado importante. Lo importante es el cariño que se le ha tomado a la rata. Ese es el tema. Quieren a la rata. Mi familia quiere a la rata. Entonces le estoy haciendo una casa a la rata. Esa rata mereció
esa gracia de poder recibir un hogar, una casa, gente que lo quería. No, simplemente es un animal que muchos consideran bonito, pero en realidad es un ratón. Pero usted le muestra a una mujer un ratón y muchas veces las mujeres pues se van a escandalizar, ¿no? Entonces yo coloco un ratón y coloco una rata al lado y pues la verdad no le veo mucho la diferencia. No sé, usted puede decir de pronto la cola, dicen acá. Pero aún así, un animalito de esos, si usted se pone a pensar, recibe gracia. Y es que Dios hace ese tipo de cosas con personas que nunca lo han merecido. O sea, ¿qué necesidad Dios tiene de hacerle un hogar a usted? Dice, donde yo me voy, en la casa de mi padre, muchas moradas hay, y si no es así, yo iré a prepararles moradas. Pero estaba hablando con ladrones, mentirosos. Entre ese grupo estaba Judas. ¿Sí o no? Habían personas definitivamente que hacían el mal. Y Dios mira con agrado a esas personas. Esa es la gracia. ¿Sí o no? Pero mi querido hermano, no se confunda. A nosotros nos encanta vivir en la gracia. Usted mira al crucifijo, ay sí, pobrecito, él entregó su vida por amor a todos. Pero no mira que en ese crucifijo no está ni el 1% del sufrimiento y que muchas veces los pintan bonitos, así como actores de Hollywood, algunos los hacen pálidos, otros muy morenos. Lo único cierto es que no es ni la cuota inicial porque ni siquiera se podría poner en la sala. Me estoy refiriendo a un crucifijo. Y cuando usted piensa en esto, usted puede ver allí el carácter de Dios. O sea, Dios no toma por inocente al culpable. O sea, no está dentro, o sea, no es negociable. Dios envía a alguien llamado Jesús, a su Hijo, para que Él reciba el pago de todo el pecado. Y lo abandona en la cruz. Lo abandona. Es que definitivamente lo abandonó. Y como dije en un inicio, lo abandona a Él para jamás abandonar a aquellos que lo reciben a Él. ¿Me explico? O sea, toda aquella persona que recibe a Jesús, jamás Jesús lo va a abandonar. Es la buena nueva de salvación. ¿No les parece? Eso me parece a mí, además de conmovedor, me parece la mejor noticia que usted puede llegar a recibir. Hay personas que en el cristianismo se sienten abandonadas, sienten que Dios los abandonó, sienten que Dios los dejó a un lado, que Dios definitivamente no los toma en cuenta. Déjenme decirles a ustedes de que eso no es así. De que toda aquella persona... Déjenme decirles que eso no es así, de que toda aquella persona al que ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, Dios lo prometió. No te dejaré ni te separaré nunca. Estaré contigo hasta el fin del mundo. Siempre va a ser así. Porque después del fin del mundo va a haber la regeneración de los hijos de Dios. O sea, mientras tú estés en este mundo caminando, yo voy a estar contigo. Es lo que te está diciendo el Señor. No te voy a abandonar. Yo ya recibí el abandono por parte de mi Padre. Ahora, R.C. Sproul decía esto muy importante. Dios sí abandonó a Israel. Lo abandonaba. ¿Por qué? Porque el pueblo cometía el pecado y Dios los entregaba a esos pueblos. Vamos a Jueces capítulo 6. Versículo 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo. Note que ahí nuevamente se repite el estribillo. Ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. 7 años en donde Dios definitivamente no les dijo ni una sola coma. Nada. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Entonces ellos venían y arrasaban con todo lo que había allí. ¿Sí notan eso? Entonces empieza a haber un clamor. Usted mira que en el versículo 7 dice que los hijos de Israel clamaron y dijeron: ay, Señor mío, por favor, escúchanos, por favor. Sí. Entonces, cuando usted mira en el versículo 8, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto. Mira el reclamo de Dios.
y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Entonces, note eso. Y ahí se presenta el ángel de Jehová a un hombre llamado Gedeón. Lo primero que le dice, hombre esforzado y valiente. Y dijo él, si es Prul, me hizo reír. Yo creo que Gedeón en ese momento pensó, ¿es en serio está hablando conmigo? Esforzado y valiente. Entonces, note que Dios definitivamente acabó toda esperanza en Gedeón. Toma un hombre cobarde, lo ilusiona con 30,000 soldados, con 30,000 soldados, se lo reduce a 10,000 y después se lo reduce a 300 hombres. Y posiblemente, como dije yo anteriormente, personas ancianas. Y así hace Dios. ¿Y para qué hace esto? Para que el pueblo tenga buena memoria. Porque ese es el problema de Israel. Y es nuestro problema. Nos olvidamos tan pronto de lo bueno que es Dios. Ese es el problema. O sea, nosotros tenemos un problema de memoria terrible. Entonces nos va bien. Tenemos victorias en determinadas áreas de nuestra vida. Y se nos olvida automáticamente. Porque la comodidad hace creer que ha sido por nuestro propio esfuerzo. Entonces, el problema de no tener diariamente una vida devocional con Dios, de dependencia de Dios, de estar pensando continuamente en Él, de sus obras, de lo que Él ha hecho en el pasado, de cómo nos ha librado del hambre, nos ha quitado el hambre y nos ha puesto en buenos lugares, ese problema lo tiene todo creyente. Y ya después vienen a la iglesia, pero ya vienen a la iglesia con su propio Baal. Y se convierten en seres mañosos, terriblemente mañosos. Mire, yo recibo gente de otras iglesias con unas mañas que yo tengo que decirles, mire, de verdad, yo a veces, yo le tengo que ser muy sincero. Y no es una queja. Créame que no es una queja, no es una queja. Porque pues de todas maneras es el trabajo, ¿no? Pero yo digo, si yo fuera Dios, ya los hubiera chamuscado, no sé, hubiera hecho algo para que ellos recordaran definitivamente quién es Dios. Esa es la realidad. Tengo unos casos que yo digo, oiga, pero tan difícil es tener temor. O sea, no importa lo que vean, lo importante es llenar el vientre. Pero no se dan cuenta de que se jactan diciendo, Señor, mi Señor. Pero las órdenes de su Señor no las hacen. Mire lo que está diciendo acá. Yo os libraré de Egipto. Pero el problema es que ustedes no escucharon mi voz. ¿Sí notan eso? Entonces, los jueces nacen para libertar al pueblo, pero fue porque Dios tenía que mantener al pueblo, ya que a través de ese pueblo vendría el Salvador. Pero en muchas ocasiones, de hecho, si ustedes recuerdan el relato del monte Sinaí, de hecho, cuando Moisés sube al monte y está grabando los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20, usted puede ver algo muy simbólico ahí, que le tiene que hablar a usted. Dice que abajo empezaron a hacer una pachanga, una farra, como dicen aquí en Colombia, un foforro, no sé, calificativos para eso. En cada país es diferente y ya saludo a personas que nos ven desde otros países. Discúlpeme por no saber cómo se dice eso en su país. Pero, o sea, una fiesta. Y hacer un becerrote enorme. O sea, la demora fue que se volteara el hombre de Dios y se fuera a encontrarse con el verdadero Dios y ya tenían un becerro de oro. Ya lo tenían. Y antes, cuando ya estaban bajando, el mismo Dios le dice a Moisés, mire lo que está haciendo tu pueblo, Moisés. O sea, Dios no le dice a Moisés, mire lo que está haciendo mi pueblo. No, en este caso es su pueblo, Moisés. Mire lo que está haciendo su pueblo. Pero vamos a hacer una cosa, mire. ¿Qué le dice? Vamos a hacer una cosa. Hagamos una cosa, achicharrémoslos a todos. Esa es la propuesta de Dios.
Vamos a achicharrarlos a todos. Y yo con usted voy a iniciar un pueblo nuevo. O sea, le dice, vamos a achicharrarlo a todos, pero vamos a iniciar un nuevo pueblo con usted, Moisés. ¿Qué es lo que hace Moisés? No, Señor mío, porque tú lo sacaste de Egipto y puede llegar el dicho de que tú sacaste a este pueblo para hacerlos morir en este desierto. Entonces Dios dijo, pues sí, ¿no? Yo no voy a quedar mal. ¿Cómo yo voy a quedar mal? No, van a quedar mal son ellos. Van a sufrir. Entonces usted mira que el estribillo empieza y los hijos de Israel, cada vez se presenta Sansón, se presenta, mire, de verdad, todos los jueces nacen con ese estribillo. Y hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Y hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Cómo es? Repítaselo usted en la cabeza. Hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Y lo repito varias veces porque, amigo, es nuestro diario vivir. Pero lo primero que Dios hace con Gedeón es decirle, oiga, ese Dios que montó su papá no me agrada. Vamos a eliminar a ese Baal. Entonces le pusieron a él de apodo Jerobaal, el que contiende, o sea, el que está en contra de Baal. Y lo mismo pasó con Elías. Elías venció a los Baales. Entonces, es una lucha del cristiano. O sea, si el Antiguo Testamento, en los profetas, en los jueces y muchos personajes, tenía pelea con los Baales, y eso está escrito allí, es para que usted, mi querido amigo allí, que me ve al otro lado, coja su Biblia, se siente y empiece a analizarla detenidamente y se dé cuenta de cuál es su propio Baal. Yo tengo que decirles a ustedes que yo he tenido mis propios Baales. Yo tengo que decirles eso a ustedes. Y Dios ha empezado a derribar uno por uno. Y a veces pasa de que se elimina uno y aparece otro. Y usted dice, pero ¿cómo puede ser eso? Y más de parte de un pastor como usted. Lo que pasa, hermano, es que nosotros tenemos una naturaleza. Y es nuestra mentalidad sarc, nuestra mentalidad de la carne. Que la palabra sarc, vuelvo lo digo, es la mentalidad, según el griego es carne, la mentalidad de la carne. Entonces, nosotros somos personas muy vulnerables a este tipo de cosas. Por eso es tan necesario el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios empieza a hacer una obra continua en todo creyente. Es una obra, un trabajo continuo, o sea, es algo de que Él está haciéndolo todos los días. Pero ¿cómo lo hace? Con la Escritura. Entonces, aquí aparece la necesidad de la Biblia. Porque el Espíritu Santo toma de la Biblia para que nosotros podamos tener una vida de creencia sana. Pero dígame, ¿qué vida de creencia sana puede tener una persona que ni piensa en la Biblia? O sea, mire, yo a veces madrugo pensando en qué voy a predicar, pienso en lo que voy a predicar, es mi constante, es mi diario vivir. Y a veces la leo y digo, bueno, esto me sirve, lo aplico para mi vida. A veces pasa de que hay otras cosas que se oponen a la Biblia. Es una lucha constante, es algo como que usted lucha diariamente por orar, por leer la Biblia, por depender de Dios, por preguntarle a Dios acerca de los negocios, por preguntarle a Dios acerca de qué debe hacer. Lo malo no es que usted tenga algún impedimento o alguna pregunta, lo malo es que no se la haga a Dios y que ese impedimento no lo ponga a los pies de Dios. Lo malo no es que usted tenga algún tipo de tentación. Eso mientras estemos en este mundo lo vamos a tener. Tentación al dinero, a mujeres, tentación a lo prohibido, a lo desconocido. Siempre es así. Ustedes saben por qué en las iglesias de hoy prima antes que leer la Biblia y la oración las lenguas. Porque a las personas les encanta lo desconocido. No saben cómo orar con Dios, no quieren comprometerse con Dios. Y es más, ni siquiera quieren arrepentirse. Entonces les parece chévere el discurso y el versículo donde dice, el que hable en lenguas, háblelas para sí mismo, porque misterios está hablando con Dios. Entonces, como no saben qué orar con Dios, porque ni siquiera tienen cara, entonces Rita saca la bazuca, brinca la vaquita, salta la baranda, recoge la manga y empiezan a hablar ahí. Mire, hermano,
Dios a usted le dio una lengua. Y esa lengua no es para que hable sandeces. Es para que usted se exprese. Exprésese en su pensamiento. Exprésese con su palabra. Con el lenguaje que le dio Dios. Y si usted tiene que reconocer que tiene un Baal, que tiene una debilidad, a él es el que hay que reconocérsela. Antes que al cura y antes que al pastor. No le estoy diciendo que de pronto no venga a pedirme consejería. A lo que me refiero es que si usted no se esa consejería y esa petición no se la ha pedido antes a Dios, a mí no venga a pedirme consejo. O sea, primero usted debe ir a Dios. Señor, me está afectando esto. Y usted puede buscar la asesoría de un pastor, pero primero usted ya ha tenido que intentar con Dios. Si es así o no es así. O sea, al primero que hay que ir es a Dios y a su palabra. Posiblemente usted tiene un Baal y aquí esté la respuesta. ¿Sí? Quiero mostrarles a ustedes quién venció bien los Baales. Entonces, ¿ustedes se acuerdan de Mateo capítulo 4 en la tentación de Jesús? Note que los Baales a los cuales se aferraba el antiguo Israel era la comida, la protección y el poder. Entonces, al pueblo de Israel le encantaba tener poder por sobre otros pueblos, pero lo quería tener no conforme a Dios, porque Dios tenía unas reglas, incluso con las personas que no eran israelitas. Y no solamente eso, sino que Dios tenía unos lineamientos. Por ejemplo, ¿qué hace Saúl? Saúl lo que hace es, cuando se le mandó a ir a destruir a Amalek, lo que hace es conservar al rey de Amalek para hacer buena política, pero Dios le había dicho que no, que definitivamente no. Entonces, el poder nosotros lo queremos monopolizar. Y empiezo de atrás hacia adelante para mostrarle algo muy importante. Lo lleva al pináculo, a lo más alto, y le dice, si usted postrado delante de mí me adora, lo lleva a ver todas las naciones, perdón, y le dice, si usted postrado delante de mí me adora, yo le voy a dar a usted todo esto. Y le dice el Señor Jesús, escrito está, solamente a tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Ese era uno de los principales Baales que tenía el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel anhelaba gobernar Roma y gobernar el mundo. Porque anhelaban los tiempos de gloria del antiguo rey David. ¿No? Ahora, el pueblo de Israel quería ser invencible. ¿Sí? Entonces, lo primero que hace Satanás es convencer la mente del pueblo de Israel que esa es una necesidad. Como si esta vida fuera lo más importante en realidad. Pero no entendemos que la eternidad es lo más importante. Por lo tanto, lleva al Señor Jesús a lo alto del pináculo y le dice, bótate porque escrito está, que si tú te botas, dice el Salmo 91, que Él mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos esto, nosotros queremos que en esta vida tener todo tipo de protección, o sea, que la protección sea algo demasiado importante y que nos vaya bien en este mundo y de que nada nos afecte. ¿Si es así o no es así? Y la respuesta del Señor Jesús, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y por qué? O sea, usted dice, pero yo deseo estar bien. Pero usted desea estar bien ¿a costa de qué? Esa es una gran pregunta que usted debería hacerse. Entonces, yo deseo estar bien porque yo quiero que otras personas vean que Dios me respalda. Yo deseo estar bien porque yo quiero que otras personas vean que yo tengo la razón. Pero el Señor Jesús lo único que le dijo, yo no necesito comprobar nada, escrito está, no tenga al Señor tu Dios. Y por último, y era algo con lo que más peleaba el pueblo de Israel. Y por eso empecé de atrás hacia adelante. ¿Qué era por lo que más peleaba el pueblo de Israel? Por el Dios vientre. Ellos anhelaban llenarse el estómago de todo lo que comían los pueblos alrededor. Y algo inteligente que hizo Sadrach, Mesach y Abednego y que hizo Daniel fue no contaminarse con la comida del rey, o sea, con la comida de este mundo. Eso es algo que le compete a usted, amigo. Ese es un Baal terrible. De hecho, Nabucodonosor mandaba hacer la comida y la ponía delante de su Dios.
¿Notan por qué era un problema en aquel momento toda esa cantidad de religiones que habían alrededor y toda esa cantidad de dioses? Dios guardaba al pueblo del sincretismo, de la asociación política, cultural, social, religiosa de los pueblos ajenos a Israel. Dios los guardaba de eso. Satanás le dice, si eres el hijo de Dios, o sea, si eres el hijo de Dios, él sabía que era el hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y esto es algo que nos cuesta a nosotros terriblemente. ¿Cuál es la respuesta? No solo. Escrito está. Escrito está. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Esto qué quiere decir? De que lo que verdaderamente da vida es la Biblia. De que si usted quiere vencer cualquier Baal y si usted quiere saciar su hambre, debe ir a la fuente correcta. No esperar a que venga una persona aprovechada que lo único que quiera es su dinero, le empieza a profetizar, a imponer manos y a decirle una cantidad de cosas para que usted diezme y ofrende. Ese es un problema que las personas tienen en la actualidad. Créame, mire, el Dios vientre es el Dios de este siglo. Y el Dios vientre no tiene solamente que ver con la comida. Es que yo quiero llenarme. Y para llenarme, quiero sentirme bien. Las sensaciones, mi emocionalismo, llenar mi estómago a reventar. Quiero tener alcohol, quiero tener toda la cantidad de cosas que a mí me sacian. Y ahí es donde hay un problema serio. Porque en eso se han centrado las iglesias en la actualidad. En mover emociones, en llenarle el vientre a las personas con cosas ilusorias, porque en realidad jamás se han saciado las personas con ese tipo de evangelio. En que le enseñan a las personas que no importa si lee o no lee la Biblia, si ora o no ora, lo importante es que Dios ya les ama con amor eterno. Pero niegan el carácter de Dios. Por eso le digo yo, usted puede ir a una iglesia, pero muchas veces puede ir usted con su estatua aquí, allá decir que usted adora a Jesús, pero está acariciando esa estatua que usted tiene aquí al lado. Y ese es su Baal. Porque el pueblo tiene un corazón disperso. Porque el pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. A eso se refería el Señor Jesús. O sea, usted puede adorar al Señor, todo por eso cuando va a la iglesia. Pero si es más importante la oración a una persona, la oración a la economía, la oración a la salud, la oración hacia lo que quiera, antes que al Dios que lo creó a usted, usted ya tiene un Baal en potencia. Y hoy la motivación de hacer esta predicación es pedirle que se arrepientan en el nombre del Señor Jesucristo, que busque una iglesia de sana doctrina. Algo importante que usted debe entender es que regularmente, y no porque yo sea pequeño, porque en realidad nosotros somos una iglesia pequeña, las personas viven pensando que las iglesias se deben buscar como los restaurantes. Uno va y empieza a buscar un restaurante y uno mira que el restaurante está vacío y uno dice, ahí no hacen buena comida. Entonces, ¿qué buscan las personas? En donde haya aglomeraciones, porque hay sanidad y milagros. Eso es lo que la gente quiere porque son sus Baales. Busquen una iglesia de sana doctrina que enseñe en Biblia, que usted pueda aprender Biblia, en donde el pastor se la pase jodiéndole la paciencia a usted, diciéndole, lea la Biblia, ore, congréguese. Busque eso. Así sea pequeña. No donde el pastor se la pase motivándolo para que llene sus arcas. O sea, busca una iglesia en donde el pastor tenga algo de conocimiento de Biblia, hermano. Pero es que esto se ha convertido en un circo. De verdad, esto se ha convertido en un circo terrible. Tengo que decirle yo a usted, ¿por qué? Porque las personas van a llenar su vientre. Y después de que no llena su vientre, el supuesto Dios que están allí visitando en esas iglesias grandes, salen lastimadas, salen ofendidas, no quieren conocer de Dios. Y creen que buscar de Dios es simplemente de vez en cuando congregarse, o ya lo hacen desde la comodidad de su casa. Pero hay iglesias que verdaderamente enseñan cosas buenas de Dios. Busquen de esas iglesias. Y si usted encuentra un tesoro, puede que usted vaya por cobre y encuentre oro. Esa es la realidad. Porque hay personas que creen que allí en esos lugares grandes van a poder encontrar restauración.
Y a veces son cosas fortuitas, son cosas que definitivamente pues se dan, porque a veces la disciplina de las personas es buena. Pero hay personas que no tienen ni siquiera la voluntad de cambiar, porque tienen una naturaleza. Y definitivamente necesitan de Dios y necesitan de la Escritura para poder cambiar. Somos Iglesia Cristiana del Almendro, Fe, Oración y Servicio. Si les gusta nuestro contenido, denle like, suscríbase, comparta, que con esto nos ayuda un montón. Bendiciones, Shalom. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Cristiana El Almendro, Instagram El Almendro Iglesia, YouTube Iglesia Cristiana El Almendro y TikTok Iglesia El Almendro.